Empezamos. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados profesores a nivel nacional. Estamos transmitiendo desde el Facebook del SUT de Lima, afiliado a las bases regionales del Perú y a la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, FENATE Perú. En esta oportunidad estamos en una entrevista en línea que se transmite a nivel nacional vía Facebook Live. En esta oportunidad tenemos al profesor William Urcos Porras, él es del SUTE 15 sector, secretario general de la base 166. También tenemos a la profesora Karina del sector 14, al profesor Edgar Tello, secretario general del SUTE en Lima. También vamos a tener la presencia de algunos otros profesores, secretarios generales, subsecretarios y maestros de base que se van a ir conectando a medida avance el tiempo. Muy bien. Para iniciar esta breve entrevista, vamos a dar pase al profesor William Urcos Porras. Él es del sector 15, como les había mencionado, y quisiéramos preguntarle al profesor William Urcos, que es secretario general de la base 166, acerca de las implicancias remunerativas de esta nueva resolución viceministerial, la 097 2020 Minedu. Profesor William Urcos, buenas noches. Muy buenas noches, colegas. Un saludo clasista. Soy de la base del SUTE 15 sector. Indudablemente que esta nueva resolución viceministerial, la 097, tiene implicancias remunerativas. Inclusive se prevé la suspensión de haberes para el próximo mes. Debemos recordar que la educación a distancia, esta educación remota, partió por parte del ministerio de manera improvisada y en el transcurrir del tiempo ha ido reajustando. Es así que la resolución viceministerial a 088 explicaba que los maestros deberían de presentar 2 informes en la primera semana de levantamiento del aislamiento social obligatorio. Sin embargo, ha transcurrido el tiempo, las autoridades han ido presionando a los maestros en este tipo de trabajo remoto. Tal es así que llega hasta el presunto hostigamiento laboral. Muchos de los maestros se les exigía la presentación de fichas de seguimiento, informes diarios, informes semanales, mientras que la pandemia aumentaba y muchos maestros tenían graves consecuencias de salud. Y si a esto agregamos el hostigamiento laboral que ellos han permanecido durante ese desarrollo, se ha ido inconclusamente un mal trabajo sobre el desarrollo por parte de las autoridades. Pero bien, la resolución viceministerial 097 deroga la resolución viceministerial 088 y le da más implicancias remunerativas. Tal es así que se prevé de descuentos y de suspensión de pago. Previo informe mensual, donde el maestro debe sustentar el trabajo a través de un informe balance del periodo remoto para los meses de marzo y abril. El ministerio se compromete a emitir un formato a través de un oficio y ya estamos con fecha 26 de mayo, próximo a culminar el mes de mayo y no se ve plasmado este hecho. Nosotros planteamos que esta resolución viceministerial traerá graves consecuencias de ruptura de relaciones sociales entre el magisterio y el Ministerio de Educación. Y por ende, los que estarían implicados en este caso son los directores de las instituciones educativas, porque finalmente son ellos los que tienen que informar sobre los descuentos o la suspensión de haberes al no haberse presentado estos informes.
Yo considero que es una preocupación total del magisterio. Esas son implicancias que traerá esta resolución viceministerial 097. Muy bien, Gracias, colega. profesor. Muy bien, profesor William Urcos Porras, él es del sector 15 de Lima, él es secretario general de la base 166. Sobre este tema hemos estado conversando en la última conferencia que se ha transmitido, la última conferencia del SUTE Lima, transmitida también en vivo por el Facebook Live. Y veíamos que de alguna manera los directores, los subdirectores y algunas personas de las UGELes, pues como que acosan a los profesores con respecto a la aplicación de la norma, ¿no? Les piden más allá de lo que el maestro tiene que dar, ¿no? Que ya es bastante trabajo. Esta semana, este viernes, también vamos a tener una nueva conferencia. Invitamos a la profesora Karina Santillán, ella es profesora del SUTE 14, ella nos va a indicar de qué trata esta nueva conferencia del SUTE Lima para este día viernes. Profesora Karina, buenas noches, tiene la palabra. Buenas noches, colegas. Buenas noches, público oyente. Bueno, mi presencia se debe el día de hoy, pues, para invitar, ¿no? A pesar que estemos pasando por estos momentos difíciles de pandemia, de que nuestra labor docente, nuestro espíritu de lucha, pues, debe continuar desde este modo como lo estamos desarrollando en modo virtual. Bien, quiero invitar, pues, ya que el día viernes 29 de mayo a las 7:30 de la noche, pues se va a llevar a cabo una conferencia cuyo tema es muy importante, ¿no? Y el SUTE Lima pues no ha querido quedar inmerso pues de este trabajo. La conferencia el tema a tratar es el COVID-19 y el trabajo remoto en la educación. Tenemos invitados pues especiales, se puede decir, ¿no? Ya que desde estas condiciones, debido a su espíritu de lucha, ellos siempre pues están aptos a colaborar y dar sus aportes mediante sus conocimientos. Tenemos a Pedro Castillo Terrones, que es el secretario general nacional de la FENATE Perú. Contamos también con la presencia de Mary Coila Ramírez, secretaria general regional de la FENATE Tacna. También contamos pues con el doctor José Quiñones Colchado, médico cirujano especialista en salud pública. Y también pues tenemos una presentación artística, porque siempre el maestro pues debe de estar ahí, ¿no? Mostrando el arte, la cultura de nuestro país, con la presencia de la maestra Anita Puga del Perú. Bien, entonces, colegas, les esperamos pues ese día, ¿no? El día viernes 29 de mayo a las 7:30 estemos ahí presentes y escuchemos pues todo lo referente al COVID-19, que es la pandemia que actualmente nos está quejando pues a nivel mundial, y al trabajo remoto en la educación de nuestro país. Eso es lo que quería agregar, colegas. Muchísimas gracias, profesora Karina Santillán, ella es maestra del SUTE 14. También tenemos la presencia del profesor Jorge Bonet, él es también dirigente del sector 14, y tenemos la presencia del profesor Carlos Enríquez Briceño Acosta. Muy bien, en esta breve entrevista en que estamos tratando de debatir acerca de las últimas normas legales que ha emitido el ministerio, exactamente la resolución viceministerial 097-2020 del Minedu. ¿Qué implicancias tiene esta norma para el trabajo docente? Profesor Carlos Enrique Briceño Acosta, buenas noches. ¿Tiene usted alguna opinión? ¿Tiene usted alguna opinión que decirnos el día de hoy? Bueno, solamente saludar a Pedro, a todos ustedes. Yo soy profesor de Guarachirí, ya del técnico de Guarachirí, Colegio José María Argueda de Santa Cruz de Cochaca. Ya. Muy bien. En realidad, viendo ahí este pequeño live, he podido ingresar a ustedes. Pero al mismo tiempo también preocupado a la labor docente de a nivel nacional. Y en estas circunstancias es mucho más afectada. En realidad me place en cierta manera escuchar a ustedes ciertos asuntos sobre la resolución 097, porque necesitamos al mismo tiempo también coordinar con todos los profesores provincianos de Guarachirí y del 15 para poder dar
forma algunos alcances respecto de las normas que se están caminando por el gobierno. Ok, profesor, muchísimas gracias, profesor Carlos Enrique Briceño, desde Huarochirí se comunica con nosotros en esta transmisión en vivo a nivel nacional a través del Facebook del SUTE Lima. Profesor Jorge Bonet, buenas noches. Profesor Jorge Bonet, seguro usted ha estado observando la última conferencia que ha emitido el SUTE Lima. ¿Qué opinión le merece la realidad nacional del maestro y esta nueva norma emitida, la resolución viceministerial 097? Así a grandes rasgos, profesor. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los compañeros presentes por este medio. Un caluroso saludo a todos. Bien, respecto a la conferencia, me parece interesante porque es un modo de interactuar entre los colegas sobre esta problemática que ocurre del trabajo virtual y todas estas situaciones que el gobierno nos está imponiendo, ¿no? En esta cuarentena y en la cual estamos sujetos nosotros. Y en realidad es bueno estos espacios porque nos permite dialogar y conversar sobre esta problemática y conocer más puntos de vista. Honestamente, compañero, no he leído todavía la resolución ministerial, eso todavía no lo he hecho por motivos particulares y espero pues escuchar de los colegas que están más enterados, más versados, del profesor Edgar Tello, algunos alcances sobre este tema. Muchas gracias. Ok, profesor Jorge Bonet, muchísimas gracias. Y es un poco lo que nos decía en la conferencia del día viernes el decano nacional de Colegio de Profesores, ¿no? Son tantas normas que van saliendo con tantas que van derogando unas a otras que el profesor termina confundido, ¿no? Y entonces, y son tantas hojas, normas de 37 páginas, de 70 páginas, que el profesor pues dice, no, o sea, tantas cosas es lo que van emitiendo y que parece que el fin del ministerio fuera confundir al maestro y no aclararle. Sí, pero guardando. Profesor Gregorio Cerrón, muy buenas noches. Venga usted, ¿qué opinión le merece con respecto a este tema, la nueva norma que ha salido, la resolución viceministerial 097 y el trabajo del SUTE Lima, ¿no? De ir promoviendo estos espacios todos los viernes de conferencias para que los profesores a nivel nacional vayan entrando en esclarecimiento, en conocimiento de estas normas? Profesor Gregorio, buenas noches. Creo que tenemos problemas técnicos con el profesor Gregorio Cerrón, así que vamos a continuar. Profesor Edgar Tello, secretario general del SUTE Lima. Profesor Edgar Tello, sé que usted es una persona que nos puede indicar acerca de las implicancias económicas, laborales, de esta última resolución viceministerial, la 097. Buenas noches, profesor Edgar Tello. Bueno, ante todo, buenas noches a toda la audiencia del Facebook Live, del SUTE Lima Metropolitana, base de la FENATE Perú, de las bases regionales de la FENATE Perú. Saludar también a los compañeros maestros, al maestro de Huarochirí, Carlos Enrique Briceño, al compañero del 14 sector, Jorge Bonet, a la compañera Karina Santillán, también del 14 sector, al compañero Willy Urcos, del 15 sector de San Juan del Lurigancho, al compañero Daniel Cerrón, que está también ahí con algunos problemas técnicos, pero ya estará nuevamente retornando, dirigente del SUTE 3 sector y dirigente también, secretario de organización del SUTE Lima Metropolitana, y a toda la audiencia pues, que nos viene de alguna manera viendo a través de nuestro Facebook Live, que se ha vuelto un medio de comunicación importante ante esta pandemia, ante esta emergencia sanitaria que nos mantiene en aislamiento obligatorio, pero lo que el maestro no debe perder nunca es la comunicación. Y yo felicito y saludo también a los compañeros que a pesar de estar en aislamiento obligatorio en la pandemia, hemos hecho sentir nuestra voz de protesta desde nuestras casas en la Jornada Nacional de Lucha del 20 de mayo. Y ha sido prácticamente una exitosa jornada porque se ha podido expresar los maestros desde todos los lugares de nuestro país, con video, fotografía, y el informe de los dirigentes regionales que ha sido a partir de las 2 de la tarde, que también ha sido transmitido en vivo, y en la cual evidencia
que cada día nos vamos fortaleciendo, nos vamos uniendo en torno al pliego y plataforma de lucha, organizados pues en las bases regionales de la FENATE Perú, que actualmente ha desarrollado una serie de acciones y ha presentado también oficios al Ministerio de Educación exigiendo un diálogo para tratar justamente la problemática en época de pandemia con el trabajo remoto. Y justamente parte de esa problemática, parte de esa inquietud que los maestros nos llaman para consultar, orientar, es que yo saludo al equipo del SUTE Lima y a todos los compañeros de los diferentes sectores de Lima, que se ha programado las conferencias virtuales para tratar temas que vienen desarrollándose actualmente, ¿no? Como la arremetida del Ministerio de Educación con una serie de normas, como la última también que acaba de salir, la 097, unas inquietudes que también los maestros expresan sobre las declaraciones juradas y una serie de normas que pretenden pues tener, dice, hay una contradicción del ministerio, ¿no? No hay que saturar al estudiante ni saturar al maestro en la labor educativa, pero con toda esta avalancha de normas, de directivas, que como lo decía en la reunión anterior, no bajan de 30 y tantas hojas, 30, 25 hojas, que obligan al maestro a estar sujeto a unas normas que no están completas, porque en primer lugar, nuestro trabajo solamente comprende el trabajo presencial como lo establece la ley de reforma magisterial. Y lo otro también es que con decreto de urgencia, por una situación de emergencia, se vienen dando normas sobre el trabajo remoto. Y esto creo que de alguna manera nos permite también tener otra visión y otro aspecto, ¿no? Yo solamente indicarles que en la norma 097, en el 5.7 deberes, indica ahora acá, dice que también constituye deberes en el desempeño deberes en el desarrollo del trabajo remoto durante el estado de emergencia nacional o el periodo que disponga el Minedu, rijan sus labores por los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones previstas en la Ley de Reforma Magisterial, reglamento del Código de Ética en la Función Pública y las previstas en las normas del sector público. También constituyen deberes en el desarrollo del trabajo remoto durante el estado de emergencia nacional o el periodo que disponga el Minedu las siguientes: cumplir las disposiciones previstas en la presente norma. B. Estar disponible para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, sin afectar la disposición de aislamiento social obligatorio, así como brindar la información que le sea requerida y que posibilite la toma de decisiones por parte de la instancia de gestión educativa descentralizada en el marco de la emergencia sanitaria y la prestación del servicio educativo. C. Hacer uso adecuado de los equipos o bienes entregados para la prestación del servicio, en caso estos hayan sido facilitados por la institución educativa, ¿no? Después dice aquí, brindar como profesor el apoyo pedagógico y emocional académico y tecnológico a los estudiantes según corresponda, considerando el nivel, la modalidad, condiciones territoriales y la situación de aislamiento obligatorio. Es decir, profesor Edgar Tello, más carga para el docente. Claro, se nos está recargando de trabajo. Aparte de lo que ya venimos, muchos maestros vienen desarrollando más horas de la jornada laboral. Y es más, recordemos también que cada año nos hacen trabajar 32 horas en secundaria, ¿no? Y no hay hasta la fecha, de alguna manera, ninguna resolución, y creo que por ello también se está trabajando sobre 30 horas, como lo establece la norma, ¿no? Y lo otro es que estar disponible, pero dentro de nuestro horario programado con nuestros estudiantes y las coordinaciones que uno ya tiene preestablecida. En ese sentido, no
no por otro lado, ¿no? Porque aquí ya estoy escuchando a algunos directores también que están excediendo de abusivos, en el sentido de que ni esta norma ni la 088 establecían que los maestros deben hacer informes diarios, adjuntar evidencias, videos, no establecen, pero hay directores que incluso están ya exagerando la norma, ¿no? Y aquí yo veo acá una denuncia de un colegio de San Miguel, ¿no? De Jesús Redentor. Entonces creo que ese director prácticamente está vulnerando lo que la 097 establece, y ese director también es pasible a una denuncia por abuso de autoridad y hostigamiento laboral, que los profesores deben hacerse respetar, porque las normas, los acuerdos pueden tomarse, pero sin vulnerar ni ir más allá de lo que la norma también establece. Y creo que, si bien es cierto, acá se están precisando que ahora se va a hacer un informe mensual para poder, digamos, justificar nuestra labor durante el mes, también lo que falta también aquí agregar es que también si bien es cierto, la ley del teletrabajo, que se fue promulgada en el 2013, ¿no? Cuando se cambia de lugar de dictado, de lugar de desempeño de la labor, el empleador es el que se encarga de financiar la logística, las herramientas. Y en caso el trabajador ponga su logística y ponga sus herramientas, el empleador está obligado a compensar eso. Actualmente los maestros no nos están compensando la electricidad ni el equipo. Hay una norma que dice que nos pueden prestar, pero hasta ahora no hay ningún préstamo, pero el consumo del internet, la electricidad, en caso de los maestros, en caso de los padres de familia, estudiantes, ¿no? Y de ahí lo que algunas maestras también denunciaban, decían de que como ya estás ahorrando, no estás gastando en pasaje, cómprate un celular, un buen celular, una buena laptop para que puedas desarrollar tu clase. Entonces, está induciendo a que uno se compre, gaste de lo que uno ya tiene proyectado en su mensualidad del ingreso. Entonces tampoco puede ser posible que el empleador, que es la gran responsabilidad del empleador, que en este caso la UGEL, el ministerio, nos pretenda, aparte de cargar más trabajo, cargarnos también la compra de equipos para poder desarrollar nuestra labor. Creo que eso también, con mayor profundidad, se estará viendo pues el día viernes, como ya lo he mencionado, con nuestros compañeros que se ha invitado al compañero Pedro Castillo, presidente secretario general de las bases regionales de la FENATE Perú, a la compañera Mary Coila, secretaria general regional de la FENATE Tacna, y también en la parte médica también, porque muchos maestros estamos viendo que están delicados de salud, otros con malestares, ¿no? Es importante también que haya una evaluación médica, cómo se está desarrollando la parte médica en los profesores, en los trabajadores, en los padres de familia, y algunas orientaciones que el doctor José Quiñones Colchado nos estará compartiendo el día viernes para poder contribuir en algo a través de este medio de comunicación importante que es el Facebook Live del SUTE Lima Metropolitana de la FENATE Perú, y en el cual podamos compartir para que los maestros se puedan informar y puedan también hacer llegar sus inquietudes sobre el trabajo remoto. Muchísimas gracias, profesor Edgar Tello. Ha sido usted muy claro. Ojalá este día viernes nos estemos conectando mayor cantidad de profesores y que los ponentes también nos esclarezcan estas dudas que tenemos cada uno de los docentes. Vamos a saludar al profesor Cholo Grauino, dice, él nos está saludando desde la institución educativa emblemática Inca Garcilaso de la Vega del Cusco. Él nos dice que el Mineo no valora el sacrificio de la labor docente en tiempo de la pandemia. Dice, ¿cuál será el motivo, la interrogante para que haya salido esta nueva norma, la 097? Se pregunta el profesor, y si está permitido el monitoreo virtual. También un saludo para Karina Cinti, para Jessy Vela, para
Pablo Huambachano, Fanny Isabel, Rosemary de la Cruz, Apu Rimac, Ever Paredes, Ivette Marisol, Rosario Estela, Maya Yatichiri, Alex Chamán, Augusto Lira, Hernando Pinedo, Mavi Danova, y para padres de familia forjadores, dice Le Virgilio Espinosa. Muy bien, todos ellos se han conectado al Facebook, están apreciando en vivo esta transmisión que tenemos el día de hoy de la entrevista al profesor Edgar Tello, secretario general del SUTE Lima, al profesor William Urcos, que es miembro de secretario general de la base 166 y de el SUTE 15. Profesor William Urcos, buenas noches. ¿Tiene algo más que decirnos? Sí, yo creo que este viernes se aclararán muchos aspectos sobre la resolución viceministerial 097, porque estas implicancias, en vez de dar solución al maestro, más bien los agudizan. No puede ser posible que por parte del Ministerio de Educación, en el caso de pandemia que estamos visualizando, que los maestros también tienen consecuencias graves de salud, se le agobie, pues, o se le pretenda cortar una remuneración. Si bien es cierto, los maestros estamos cumpliendo. No nos hemos negado al trabajo del trabajo remoto. Al contrario, muchos de los maestros trabajamos más tiempo de lo necesario. Estamos casi todo el día pendientes de la llamada de nuestros alumnos y padres de familia. Estamos dando solución en este problema inusual que ha suscitado para nuestro país. Pero, sin embargo, la normatividad cada vez se ajusta para presionar económicamente al maestro. Yo creo que acá se debe de consensuar bien con el Ministerio de Educación y buscar una salida más decorosa, armoniosa, en tranquilidad y en paz, para que así el bienestar sea del estudiantado, de los padres de familia, de los maestros, y prever una verdadera educación real, porque esta pandemia ha demostrado que en educación el ministerio ha dejado mucho que desear. Es parte de este trabajo que esperemos que el viernes se dé con mayor amplitud, y yo creo que se va a visualizar mejor el panorama y se va a discutir mejor también la resolución viceministerial 097. Gracias, profesor. Muy bien, muchísimas gracias al profesor William Urcos, nos está invitando nuevamente a esta conferencia. Profesora Karina, para sus últimas palabras del día de hoy, ya nos estamos despidiendo, para que reitere la invitación a este día viernes. Bien, colegas, de nuevo, pues reiterarles la invitación, pues, de que participemos a través de este modo virtual y ampliemos, pues, nuestros conocimientos, porque yo sé de que hay muchas dudas. El gobierno día a día se encarga de sacar normas, pero no a favor del maestro. Ni siquiera, por lo menos, podría decir de que en uno de sus documentos muestra, aunque sea su sentido pesar por la pérdida irreparable de tantas vidas. Nosotros somos seres humanos que merecemos respeto y desde ya el ministerio no nos está respetando. Por eso, colegas, los invito el día viernes pues que participemos en esta conferencia virtual para aclarar muchos temas que todos, yo sé, estoy muy segura de que tienen dudas. Nada más, maestro. Muchísimas gracias, profesora Karina Santillán. Ella es maestra de base del sector 14. Profesor Jorge Bonet, díganos, para que nos reitere la invitación a este día viernes, esta conferencia. ¿Podría prender su micro, por favor? Creo que está apagado su micro, profesor Jorge. Ya está. Ahora sí. Ahora sí. Primeramente, agradecer a todos ustedes por este momento, por esta oportunidad que nos dan de poder comunicarnos virtualmente y reiterar la invitación, como lo han hecho los colegas, a la ponencia del viernes, que va a estar muy interesante,
componentes de alta nota, para justamente conocer de boca de ellos su opinión, su sentir y su parecer de esta problemática que obviamente es ya conocida, pero también dar a conocer nuestras opiniones y en base a eso, pues construir un frente a esta situación que nos está pasando, ¿no? Sobre todo en la que somos vulnerables a nuestros derechos, como ya ha comentado un profesor anteriormente, nos dice de que, por ejemplo, que podemos quedarnos hasta sin sueldo, que de repente no nos están reconociendo, por ejemplo, la luz, los equipos que estamos utilizando en casa, etcétera. Entonces, muchas situaciones que pienso yo que se pueden llegar a una conversación, a un consenso para bien de todos nosotros. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Fue el profesor Jorge Bonet, él es también dirigente del sector 14 de San Juan de Miraflores. Ahora sí tenemos las palabras también de reflexión y de despedida del profesor Carlos Enrique Briceño desde Huarochirí. Profesor Carlos Enrique Briceño. Bien, buenas noches. ¿Están ahí escuchando? Sí, le estamos escuchando, profesor. Sí, tengo que salir porque hay una reunión en la sala también, escapando un poco del asunto. Pero explicarles a todos que en realidad nuestra lucha tiene que ser así fuerte y bastante encarnizada, porque hay derechos que están siendo conculcados y no deben ocurrir desde el Ministerio de Educación. Creo que dentro de la perspectiva del subsecretario de la provincia de Huarochirí, del SUTE, ¿no es cierto?, vamos a hacer una pequeña reflexión y mejorar nuestra participación porque estábamos medio dormidos. Lógico, porque Huarochirí tiene 36 distritos y de esos 36 distritos, pues cada uno tiene su propia historia, cada uno tiene su propia forma de organización cultural, pero todos son valles muy escondidos y los profesores no podemos trabajar con todos los medios que se han presentado. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, algunos mandan la tarea o los trabajos vía carros que llegan a las tiendas más importantes de cada uno de los distritos o de los anexos, y los alumnos los recogen ahí y después de una semana los envían nuevamente ya desarrollados. Los profesores hacen un esfuerzo de sacar fotocopias, impresiones, en algunos casos, ¿no? Y entonces estos reciben nuevamente de los carros que bajan de los lugares. Así, de esa manera, se está trabajando. Ya no es remoto el trabajo, sino pareciera que deberíamos nuevamente entrar a esa situación de ser post mucho más importante que también se ha dejado de lado. Creo yo que el profesor siempre se saca de la imaginación formas de cómo hacer los trabajos. En nuestro caso, creo que nosotros atendemos 139 alumnos en el colegio donde trabajo, institución José María Argueda, y los profesores estamos totalmente saturados. Ya nos han informado que van a hacerle monitoreo online a 2 de los docentes. Entonces estamos ahí en una pequeña tira y afloja con nuestro director. Creo que sería factible participar mucho más en este día viernes en la reunión, justamente con Pedro Castillo también, porque debemos afianzar nuestra lucha con mucha más fuerza. Un agradecimiento a ustedes por haber permitido la presencia del SUTE Huarochirí. Muchísimas gracias, profesor Carlos Enrique Briceño de la institución educativa José María Arguedas. Él nos estaba contando la problemática que se está viviendo en Huarochirí y creo que en muchas regiones del Perú, ¿no? Más que online, el profesor tiene que llevar presencialmente las fotocopias, el trabajo, llegar al alumno, ¿no? Y todo esto cuesta pues pasaje, trabajo, tiempo, inversión del maestro, ¿no? Y entonces el ministerio, en lugar de felicitar, en lugar de agradecer y de garantizar que más bien sea más fácil el trabajo, lo que le envía es supervisión, lo que le envía es sanción, castigo, porque si no ha hecho algún informe, ¿no? Eso vamos a analizar este día viernes, esta resolución viceministerial 097 con los grandes invitados que tenemos. Muy bien, profesor Edgar Tello, para finalizar esta transmisión,
Por favor, díganos. Bueno, al respecto, felicitar a los compañeros que han ingresado de Guarochirí, a los compañeros del 14 sector, del 15 sector, y a todos los compañeros que nos están siguiendo a través del Facebook, que hay temas en el cual los maestros no podemos descuidarnos. Y yo quiero también expresarles de que si bien es cierto acá analizamos, recogemos sus inquietudes, pero también los maestros tienen que hacerse respetar en sus bases, porque pueden tomar acuerdos, pero los acuerdos que puedan tomar en sus colegios no pueden contravenir las normas, como por ejemplo lo que mencionaba de acordar informes diarios, ¿no? Entonces eso no dice ni la 088 ni la actual. La actual más bien confirma que los informes son mensuales, pero eso no quita que vamos a dejar de interconectar, de interactuar con nuestros estudiantes, pero siempre haciendo de respetar y evitando también el abuso que algunos directores están cometiendo, ¿no? Lo otro sobre las declaraciones juradas, está claro. El Ministerio de Salud emite una resolución ministerial, la 265, y establece incluso, se acordarán, el grado de obesidad, que era el grado de obesidad 30. Es decir, prácticamente bajo esa lógica, ya los que tenían 30 comenzarían pues desde el Palacio de Gobierno, los mismos ministros, los congresistas, los funcionarios del gobierno serían los que estarían ya dando el ejemplo de dar un paso al costado. Pero al día siguiente, con el decreto supremo 083, se modifica esa resolución, ya no va a ser en caso de obesidad 30, sino va a ser obesidad 40 y una relación de enfermedades. O sea, la resolución ministerial 265 establecían 60 años y en el decreto supremo 083 de la PCM establece 65 años, pero es en cuanto a edad, pero también establece una relación de enfermedad, o sea, si no era por edad, por cualquiera de las enfermedades. Y tengamos también en cuenta, maestros, que la ley de reforma en el artículo 65 establece causales de retiro del servicio educativo de los maestros. Si bien es cierto, no está considerado la salud ahí, pero la salud está considerado dentro de las causales de inhabilitación a partir del artículo 183 de la ley de reforma. Y creo que muchos maestros también han pasado antes de esta pandemia una odisea, estando algunos maestros con operaciones por infarto, un preinfarto, una aneurisma, incluso ya los profesores a las justas han podido movilizarse, no le han querido recibir sus certificados médicos para poder cesar por salud. Prácticamente algunos han tenido que cesar por cuestiones, por motivos personales, cuando no es lo correcto, ¿no? Entonces imagínense cómo estaría dándose en este caso sobre esta declaración jurada, y en la cual en esta declaración jurada, en el decreto supremo 083, en el 8.3 dice, todos los trabajadores desarrollan sus labores en el trabajo remoto, pero aquellos que deseen iniciar labores presenciales firmarán una declaración jurada bajo su responsabilidad, ¿no? Entonces prácticamente la declaración jurada podríamos interpretarlo aquellos que quieren dejar el trabajo remoto, ir a trabajar, pero bajo su responsabilidad. La pregunta es, en estas condiciones que no todavía están en proceso, estamos en la cima, ¿qué maestro quiere ya comenzar a trabajar de manera presencial? ¿Qué padre de familia va a enviar a su hijo al colegio en estas circunstancias que todavía no está garantizado la pandemia? Todavía tenemos un colapso en los hospitales. Creo que eso sirve para reflexionar, y creo que el maestro no necesita pues que le digan sí o no, sino ya simplemente ver estos fundamentos para tomar una decisión y leer el decreto supremo 083 en el 8.3, que está bien claro ahí al respecto. Y no pueden una opinión consultiva, que es el que el Ministerio de Educación está enviando por un comunicado que dice, ¿no?, algunas precisiones sobre la declaración jurada, y aduce a la resolución ministerial 265 y adjunta una opinión consultiva.
del Ministerio de Trabajo, si no me equivoco. La pregunta es, ¿una opinión consultiva va a estar por encima de un decreto supremo? Creo que la respuesta es obvia. Y la RM 265 ha sido modificada con el decreto supremo 083 de la PCM. Creo que ahí tenemos que tener las cosas claras. A mí me pueden decir muchas cosas y a tener en cuenta también que la declaración jurada es una expresión de voluntad. Y si mi voluntad ve que las cosas no están claras y ve que la situación no está caminando correctamente, mi decisión obviamente será, pues mi expresión de voluntad será no firmar porque no me parece correcto el riesgo que estamos atravesando actualmente con esta pandemia. Y eso y mucho más estaremos ampliando este viernes 29 a las 7:30 de la noche, y creo que de alguna manera felicitar al equipo. Luego la próxima semana ya tenemos confirmados los compañeros extranjeros de Chile, de Bolivia y aquí del Perú, para también hablar el tema sobre la crisis mundial y la repercusión pues a nivel nacional en el Perú y a nivel internacional, cómo se está desarrollando en los diferentes países. Creo que también es una problemática que también no podemos estar al margen, y vamos a tener la presencia de compañeros de Chile, de Bolivia, y vamos a analizar con mayor profundidad este tema, entre otros temas que ya la comisión estará preparando para los siguientes viernes a través de este medio del Facebook Live. Un saludo a los compañeros de Puno, compañero Roberto, a la compañera Mavi, a la compañera Jenny, a la compañera Aide y a otros compañeros que están acá presentes de Chumbivilcas, compañeros de Chanchamayo y de todo el país que están aquí presentes, a los compañeros que nos vienen siguiendo, felicitarlos y saludar por su paciencia en estar sintonizando a través del Facebook Live, y creo que es el único medio que podemos expresar y instituciones que son bastante importantes y fundamentales para poder esclarecer mejor. Y exigimos al Ministerio de Educación que aperture pues el diálogo para plantear una serie de exigencias que hasta la fecha el magisterio viene haciendo y el Ministerio de Educación no nos está atendiendo. Esperamos pues que el Ministerio de Educación atienda a los legítimos dirigentes organizados en las bases regionales de la FENATE Perú y podamos plantear y podamos también recibir de parte del Ministerio las soluciones que deben darse al respecto sobre este tema y otros temas más que están pendientes de tratar con el Ministerio de Educación y podamos resolverlo. Muchas gracias y un saludar nuevamente a los sectores P15, 14 de Guarochirí, al 3 sector también que estaba presente, el compañero por problemas técnicos creo que ha tenido que salir, pero ya en el transcurso se irá superando esas dificultades que se nos presentan. Muchas gracias y un saludo y un abrazo. Invitarlos también, compañeros, a sintonizar el Facebook a través de nuestro Facebook este día jueves, a la invitación pues del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación de Chile, que nos ha invitado también hora chilena a las 7 de la noche para hablar también sobre el modelo neoliberal y la crisis que nos viene azotando con la pandemia a nivel pues mundial, y estaremos también participando en este conversatorio el día jueves a partir de las 7 de la noche hora chilena y a las 6 de la tarde hora peruana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Edgar Tello. Él es el secretario general del SUTE Lima. Ha sido una transmisión desde el Facebook del SUTE Lima, afiliado a las bases regionales del Perú y a la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, FENATE Perú. En esta oportunidad hemos tenido entrevistas al profesor Edgar Tello, al profesor Carlos Enrique desde Guarochirí, a la profesora Karina Santillán, al profesor William Urcos del sector 15, al profesor Jorge Bonet del sector 14, al profesor Gregorio Cerrón del SUTE 13, y así a diversos profesores que se han ido plegando uno tras otro a esta transmisión en vivo. Los invitamos para este día viernes a las 7:30 en esta conferencia del SUTE en Lima, conferencia online, segunda
conferencia que está transmitiendo el SUTE Lima a través del vía Facebook, el COVID-19 y el trabajo remoto en la educación, con invitados especiales como el profesor Pedro Castillo Terrones, secretario general nacional de la FENATE Perú, a la profesora Mary Coila Ramírez, secretaria general regional de la FENATE Perú Tacna, al doctor José Quiñones Colchado, médico cirujano y especialista en salud pública, y también la gran presentación artística de Anita Puga del Perú, 29 de mayo, 7:30 p.m. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches, estimados colegas. Muchas gracias.